pero... Profe, ¿me da chance de grabar? Sí, 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 claro. Claro que sí. Ahorita. Gracias, profe. De nada. Listo, creo que ya te di chance de grabar. Bueno, entonces vamos a empezar, vamos a continuar. Ahora, fíjense ustedes que así como en el anterior problema hicimos como tratamos de agarrar un pedazo de información de la física clásica como movimiento rectilíneo acelerado, porque era un buen acercamiento de cómo se comporta, de hasta en qué punto la partícula se separa. Acá, ¿ustedes qué aproximación utilizarían? ¿Tienen alguna idea? ¿Se refiere a qué tipo de fórmula? Ajá. ¿En base a qué? Por ejemplo, puedes decir, bueno, para entender el problema y yo sé que la partícula se va a ir hacia más J, pues a lo mejor yo utilizaría, no sé, una aproximación de de caída libre o de tiro parabólico. Y a lo mejor utilizaría esta ecuación para tratar de encontrar el desplazamiento de cuánto se fue hacia Y una vez que nosotros conocemos el desplazamiento de X. Algo así. ¿Cuál de todos los fenómenos estudiados en la física clásica ustedes agarrarían para abordar el problema? Pues una de tiro parabólico, ¿no? Una de tiro O tiro parabólico. vertical. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? O tiro vertical, Tiro diríamos. vertical. Ok. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Nadie? Bueno, Dalia nos dio unas buenas opciones, pero recordemos algo. El tiro parabólico, la caída libre y demás, utilizan en todas sus ecuaciones la gravedad. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque para los fenómenos de física clásica son fenómenos donde las partículas, donde los objetos de estudio son macroscópicos, donde la fuerza de gravedad es sumamente importante y es más, es la que rige el fenómeno de tiro parabólico, de caída libre y demás. Vean el análisis que acabamos de hacer. Encontramos en nuestro caso de estudio que la fuerza de gravedad no es relevante. Por lo tanto, tratar de utilizar una de las ecuaciones de tiro parabólico y demás, a lo mejor no nos sea tan útiles porque en esas ecuaciones ya viene implícito la gravedad, que nos puede perturbar los datos, más no tendría sentido físico. Nuevamente, les voy a recordar que si ignoramos la fuerza de gravedad, no va a pasar nada con que el electrón se vaya hacia arriba, porque la fuerza de gravedad no tiene sentido. Por lo tanto, es válido si seguimos utilizando la aproximación de movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo acelerado. La respuesta es sí, porque el movimiento rectilíneo acelerado no toma en cuenta la gravedad, porque él es irrelevante. En nuestro caso, a pesar de que se va hacia arriba, es irrelevante. Por lo tanto, podemos conocer el desplazamiento de Y, sí, mediante la aproximación del movimiento rectilíneo acelerado. Y una de las fórmulas clásicas es esta, ¿no? El desplazamiento de Y o el desplazamiento de X, de acuerdo como estemos viendo. Y aquí sería Y, en el desplazamiento rectilíneo acelerado es X, porque siempre en la física, en esa física siempre son movimientos sobre el eje X, pero en este caso lo podemos usar porque no tenemos impacto de la gravedad, entonces sería, pues, el desplazamiento en Y va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿No? Que es una ecuación clásica del movimiento rectilíneo acelerado. Ahora entonces, si yo ya quisiera conocer el desplazamiento de Y, cuánto se desplazó hacia Y, necesito conocer la aceleración. ¿Sale? Bueno, ya más o menos estamos acostumbrados a usar que la aceleración
la podemos interpretar en términos de la fuerza la fuerza sobre la masa, y que la fuerza no es otra cosa más que la carga por el campo eléctrico sobre la masa. Y así podríamos conocer la aceleración. Pero además, si yo quisiera saber el desplazamiento de Y, tengo que relacionar el desplazamiento de Y en términos del desplazamiento de X. Si no, no tiene ningún sentido que me estén diciendo acá cuánto se desplazó en Y si no voy a tomar en cuenta el desplazamiento de X. ¿No? Entonces, primero, ¿qué necesito conocer? Primero necesito conocer cómo se comportó la partícula en el desplazamiento de X para luego extrapolarlo en el desplazamiento a Y. Entonces, yo ya sé cuánto se desplazó la partícula hacia la componente en X, ¿no? Que no es otra cosa más que distancia en X. ¿Conoces la velocidad inicial de la partícula? Sí. Si conoces la velocidad de la partícula y conoces la distancia, ¿podrás conocer el tiempo? Sí, despejando, ¿no? Porque velocidad es la primera derivada de la aceleración, de la distancia. Entonces, si despejamos, tendría que ser que el tiempo sería igual a la distancia sobre la velocidad. ¿Y para qué quieres conocer el tiempo? Pues porque conociendo el tiempo, ya lo sustituyen en la ecuación que está acá, y con eso ya conozco el desplazamiento de Y. Entonces, el desplazamiento de Y depende de cuánto se desplaza X, por supuesto, porque eso no es la única razón de estas dos magnitudes es el tiempo. Si se desplaza más hacia X, le toma más tiempo. Por lo tanto, esto va a tener un impacto en Y. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Bueno, entonces ya sé que la relación entre deltas X es el tiempo. Por lo tanto, ¿puedo sustituir el valor del tiempo en la ecuación de delta Y? Sí. Entonces, delta Y sería igual a 1/2 por la aceleración, que sería la carga por el campo eléctrico entre la masa, que es esto que está acá. Y aquí sería positivo o negativo. Oh, ya me hice pelotas. Bueno, pues recordemos que si la partícula se mueve hacia más J, la fuerza eléctrica debe ser positiva. La aceleración debe ser positiva. Entonces acá no tiene ningún sentido poner un signo negativo. ¿Sale? Y esto va a estar multiplicado por el término del tiempo, que es el desplazamiento de la componente en X entre la velocidad de la partícula inicial al cuadrado. Una vez que entendimos el fenómeno, ya podemos aplicar las ecuaciones como se nos den gana, bueno, que tengan sentido físico, ¿no? Y ya de ahí podemos calcular el resultado, podemos estimar el resultado. Bueno, no es otra cosa más que sustituir datos, es un medio, este medio se queda tal cual, la carga del electrón, el valor del campo eléctrico, que es 2000, porque es 2 kilonewtons, 2000 newtons por coulomb. Oye, ¿y por qué aquí no se puso negativo? Espérate. Recuerda que el sentido del campo eléctrico va hacia acá, pero la fuerza eléctrica resultante que siente el electrón es positiva. El resultado te debe dar positivo. El desplazamiento te debe indicar hacia dónde te arrastra la fuerza eléctrica. El resultado debe ser positivo, porque quiere decir que la partícula va hacia arriba, lo dijimos hace un rato. El resultado me debe dar positivo. Ese es mi entender físico, ¿vale? Entonces no tiene ningún sentido que le ponga aquí el negativo, porque nada me va a perturbar el resultado y me va a decir que vamos a menos 1.8, y eso es mentira. Bueno, entonces sería 1/2 por la carga por el valor del campo eléctrico, dividido entre la masa de la partícula, que en este caso es del electrón, por el desplazamiento en X, que es de 1 centímetro, que en términos de metros es 0.01 metros, dividido entre la velocidad inicial, que es 1 por 10 a la 6 metros por segundo, y esto es al cuadrado. Les invito a que lo hagan en su calculador, y les debe dar 0.018 metros, que en otros términos es 1.8 centímetros. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? ¿Todo claro? Perfecto. Bueno, sí, profe. En el caso de que la masa de la partícula sea más grande, Ajá. sea de 1 kilo o cosas así,
Ajá, Y podríamos utilizar fórmulas como de tiro parabólico, ¿no? por supuesto. Porque ahora sí la gravedad ya es algo interesante para nuestro sistema. Claro, no, claro, es que ahí tienes de dos. Recuérdate que la partícula que está aquí, la partícula que está acá, todos los análisis que hacemos es la sumatoria de todas las fuerzas que están involucradas en esa partícula, para que al final nosotros hagamos nuestra prueba de hipótesis y digamos, ¿se va hacia arriba o hacia abajo? Bueno, eso depende de los vectores de las fuerzas que actúan sobre esa partícula. Vamos a ver si me voy a entender. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí este electrón no fuese un electrón, fuese una melcocha, una cabeza ahí de 1 kilo, algo así, ¿no? En donde claramente, pues ya la masa es muy importante. Y vamos a suponer que la carga que tiene esta cosa, pues es también importante, tal que la fuerza eléctrica no se haga irrelevante, porque si la fuerza eléctrica aquí es sumamente irrelevante, pues esta partícula nunca se va a desplazar hacia más J. Exactamente. Pero si ya las dos magnitudes son relevantes, si las dos magnitudes son relevantes, aquí tienes que hacer tu diagrama de cuerpo libre para saber que la fuerza de gravedad viene hacia abajo, hacia la dirección del campo eléctrico, pero que la fuerza eléctrica va hacia arriba. Por lo tanto, tienes que sacar una suma vectorial de fuerzas, como lo calculábamos cuando hacíamos la fuerza eléctrica neta que tenía una partícula cuando sentía las fuerzas eléctricas de las otras partículas a su alrededor. ¿Se acuerdan de la fuerza eléctrica que calculábamos en la unidad 1? Algo así. Tendrás una fuerza resultante y la fuerza resultante es la que te va a decir hacia dónde rayos se va a desplazar la partícula, que obviamente va a ser hacia la dirección de dicha fuerza. ¿Sale? Ok, profe. Ajá. Vale, pues. Ahora, ahora vamos a poner como te decía yo el otro caso, que si tienes aquí la partícula, pero ahora el campo eléctrico estuviese al revés, que este sistema estuviese al revés, donde las líneas del campo estuvieran hacia arriba, quiere decir que esta partícula se va a mover hacia abajo. Imagínate que la fuerza eléctrica y la fuerza de gravedad son importantes. ¿Hacia dónde se va a mover la partícula al final? Pues hacia abajo, porque ahí son dos fuerzas las que están actuando, tanto la fuerza eléctrica como la fuerza de gravedad, que hacen suma. Ahí es la suma de las dos. A diferencia del otro caso, que era una resta. ¿Por qué? Porque el vector fuerza eléctrica está opuesto al vector de la fuerza de la gravedad. ¿Sale? Sí, Bueno, perfecto. gracias, profe. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Parece que no. Yo, Bueno. Sí, échala. hace un rato habló del protón. Supongamos que el protón va en el sentido del campo eléctrico uniforme. ¿Va a aumentar su aceleración? Si va hacia el campo eléctrico, por supuesto que aumenta su aceleración. En este caso, por ejemplo, en donde las partículas van opuestas a la dirección del campo, la aceleración parece que se desacelera. ¿Por qué? Porque estás actuando en contra del campo eléctrico. Siempre existe una desaceleración. Por ejemplo, en el problema anterior, o inclusive, ¿no? Hay un punto en el que la partícula se para, porque se desacelera, va en contra del campo. Pero si fuera al contrario, como tú dices, fuese, por ejemplo, un protón, aquí no esperarías que se desacelere, al contrario, que se acelere. De hecho, es lo que se utiliza, este principio que tú dices, es uno de los que se utiliza, por ejemplo, en los tubos rayos catódicos antiguamente en las teles. En las teles ves que se ponía antes un bulbo grandote atrás, la colota, que era el tubo de rayos catódicos. Ese era ese bombeo de electrones hacia la pantalla de la televisión. Bueno, la pantalla de la televisión tiene partículas, bueno, moléculas fosforescentes, que cuando choca y pasa por ahí un electrón, hace que estas partículas brillen. Y entre más brillen es porque la intensidad es más brillante. En este caso, como es una pantalla que es negativa, cargada negativamente, los electrones ahí van a una fuerza increíble, ¿no? Y hacen que en vez de que se desaceleren, se aceleren. Ese es el sentido. Si el protón, por ejemplo, en este caso va hacia el sentido del campo, o sea, hacia la carga negativa, no esperarías una desaceleración, esperarías ahí una aceleración, ¿sí? O la respuesta aquí, por ejemplo, que te hubiera puesto un protón, te diría yo aquí, ¿a qué distancia se recuerda el protón antes de momentáneamente quedarse en reposo? Es decir, a ningún tiempo.
¿Por qué? Porque Ok. no se predice que el protón se detenga, al contrario, se va a acelerar. O sea, antes de hacer el cálculo ya me estás callando, ¿no? Pero esas ya Ya, son, Doc. sí, esas son ya las, vaya, que antes de resolver cualquier cosa, antes de razonar cualquier cosa, antes de explorar cualquier cosa, primero entiendan el fenómeno, píntenlo. Si no les queda claro las líneas, que era positivo y negativo, les invito a que ya todo está en el YouTube. Entonces, revísenlos. No nada más existo yo, o sea, los libros que les compartí. Hay otras personas, creo que en YouTube, que hacen un chorro de cosas de estas. Si a lo mejor la explicación con estas personas es mejor. Vaya, lo que tengan que hacer para que traten de que estas cosas de entendimientos físicos les sean lo más ya manejables posibles, porque la cosa se va a complicar un poco más adelante. Por cierto, están estudiando mis integrales, ¿verdad? La próxima clase ya acabo esto, nada más recapitulo esto, hacemos corte de caja y ya de ahí nos vamos a lo que son las integrales. Por eso necesito que estas cuestiones de física ya me las manejen bien, ¿sale? Por eso no dejen revisar los videos, chequenlos una y otra vez. Casi no pregunto nada. Ya vieron los exámenes que no se hayan revisado, que no hayamos tocado, ¿sale? Bueno, entonces la tarea es esta, son dos, son muy parecidos, tienen que razonar un poquito por el planteamiento, pero si pueden entender, si pueden repasar estos dos, estos lo van a hacer relativamente rápido, ¿sale? De todas maneras, si existe alguna duda, no duden en comentármelo para que la siguiente sesión lo aclaremos, ¿sale? Bueno, pues entonces yo creo que ahí los dejo. Ya damos por terminada la clase y muchas gracias por su tiempo. Profe, gracias. Bueno, hasta Gracias. luego, jóvenes. Ahí, Doc. Hasta luego, Tenga cuídense. excelente día. Sí, Doc, gracias.